Compañeros, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes. No quería dejar pasar este día sin comentar y hacerle un breve análisis a una situación jurídica que ocurre hoy en Colombia. Y es una situación, es un acontecimiento que desde hace años se ha estado peleando para los ediles. Vamos a hablar un poco, sin tratar de demorarnos mucho, en el entendido que ya son las 10 de la noche. Vuelvo y lo repito, no quería dejar pasar este día para que ustedes el día de mañana observen este video, lo analicen. De igual manera, en la descripción del video estaré dejando los análisis de la sentencia que vamos correspondientemente a analizar frente al concepto o a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional el día de hoy. Pues muy bien, es necesario establecer, irnos un poco más atrás, al proyecto de ley número 54 del año 2015, el cual fue establecido para regular el pago de los honorarios de los ediles a nivel nacional. En este orden de ideas que tenemos nosotros que establecer esa conexión que quería realizar el Congreso de la República, cuyo proyecto fue aprobado, pasó las ambas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero desgraciadamente este proyecto que buscaba ese reconocimiento para el pago de los ediles a nivel nacional no pasó por el gobierno nacional, puesto que fue objetado por el presidente de la República en ese entonces, Juan Manuel Santos, en el año 2016, y su ministro de Hacienda. Luego esto fue tomando una trascendencia en la cual la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto y decidió analizar un poco más a fondo este aspecto tan importante. Y fue entonces cuando se dispuso en la sentencia 078 del 2018, que le vamos a hacer un breve análisis a la misma para poder entrar y contextualizar frente al acontecimiento que se dio hoy 28 de octubre del año 2020. Entonces analicemos algo muy importante. Yo voy a hablar en unos términos muy abiertos, en unos términos bastante amplios. No me quiero ahondar mucho en el tema jurídico porque dentro de las mismas palabras jurídicas y dentro del mismo contexto que está enfatizando la Corte Constitucional, pues de pronto nos vamos a enredar un poco. Saludo muy cordialmente a todos los ediles, a todos los líderes sociales que se están conectando en estos momentos. Me presento, no lo había realizado. Mi nombre es Jefferson Steven Perdomo, soy edil de la ciudad de Armenia, soy el representante de los ediles ante el Consejo Territorial de Planeación. Muy bien, ahondando entonces en el tema concreto, en el tema jurídico, tenemos entonces que la sentencia 078 del 2018 comienza enfatizando y haciendo un desglose dentro de este campo normativo, argumentando si a los municipios, estos entes territoriales, era viable determinar esta carga para el pago de los honorarios de los ediles. Entonces comencemos por la primera parte. Dice que por lo cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país y se dictan disposiciones. Eso es lo que dice el proyecto de ley número 54 que regula el artículo 42 de la ley 1551 del 2012 en su artículo segundo. Y dice el artículo segundo de la ley 54 que regula el artículo 42 de la ley 1551 del 2012 para ser más específicos. Y en este contexto de ideas, dice, dentro de todo la regulación o la modificación que se va a realizar, una parte muy importante, los municipios cuya población sea superior a 100.000 habitantes establecerán el pago de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales. Los municipios con una población inferior a 100.000 habitantes podrán establecer pagos de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales. Ojo con estas dos palabras. Nosotros apenas estamos analizando el proyecto de ley 54 del 2015. Ojo para que vamos en un orden de ideas. Una cosa es cuando se dice o la palabra establecerán, eso ya es una obligatoriedad. Y cuando dice podrán es cuando existe una voluntad discrecional. Entonces,
El proyecto de ley lo que buscaba era que estos municipios, que sus habitantes fueran mayor a 100.000, se estableciera este pago de honorarios a los ediles. Muy bien. Para los municipios con una población mucho menor a 100.000 habitantes, podrán. Entonces, ahí hay algo que este proyecto buscaba. Muy bien. Seguimos entonces. Dice el parágrafo 1 de este proyecto de ley que estamos analizando, la fuente de ingresos de la cual genera la financiación de los honorarios debe ser los ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto. Ahí es donde viene la carga. Ahí es donde lo objetó el presidente de la República y el ministro de Hacienda, que conforman obviamente el gobierno nacional. Seguimos analizando entonces la sentencia 078 del año 2018 y nos encontramos que los actos de las juntas administradoras locales, los actos administrativos de las juntas administradoras locales se denominarán acuerdos locales. Es decir, se daba un avance muy importante porque hasta el momento las juntas administradoras locales solo expiden resoluciones. Con este proyecto de ley se buscaba ya que fueran acuerdos locales, lo cual tiene una fuerza vinculante mucho más grande y más específica para realizar diferentes disposiciones que fueran de obligatorio cumplimiento. Muy bien. Seguimos analizando entonces la sentencia 078 del 2018. Es una sentencia bastante larga, me tomó más o menos unas 3 horas leerla para contextualizar lo que les quiero decir y señalar lo que en verdad se enfatiza como la ratio iuris o la ratio decidendi dentro, o la interdicta, que en términos más coloquiales son los puntos más importantes para analizar dentro de la sentencia. Y decimos entonces, aquí en una parte muy importante que dice que el artículo 140, la iniciativa ante las juntas administradoras locales, así como ejercer control político, ojo, ya entrarían las juntas administradoras locales a ejercer control político. Eso es un gran avance político en la comuna o corregimiento respectivo. Para tal fin podrán citar a los secretarios municipales como al personero municipal para realizar ese control político. Eso no se ve en estos momentos en las juntas de acción común, administradoras locales, perdón, juntas administradoras locales. Y esto era lo que buscaba este proyecto de ley. Sigamos más adelante. Y estamos haciendo un análisis muy, muy breve para que entendamos qué fue lo que ocurrió el día de hoy. Vámonos entonces a las objeciones del gobierno nacional. Lo que les acabé de decir era lo que buscaba el proyecto de ley. Primero, regular el pago de honorarios a los ediles en poblaciones con un número mayor de 100.000 habitantes se establecería por obligatoriedad, y en una población con menos de 100.000 habitantes ya sería discrecional, si así lo determinaran las administraciones municipales. Y por otra parte, que ya las juntas administradoras locales generarían acuerdos, no resoluciones. Y fuera de eso podrían hacer control político. Esto sería un avance inmensamente grande, porque entre más control político tenga la institución o la entidad, mucho menos se va a observar o se va a dejar pasar la corrupción. Si la corrupción pasa en estos momentos con tantos controles que existen, dígame, pues metámosle más control político, a ver si algún día llegamos a una equidad y a una igualdad y a una transparencia, que es la que tanto estamos buscando a nivel nacional. Seguimos entonces. Objeciones del gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno nacional objetó esta ley y prácticamente fue el artífice para que la Corte Constitucional tomara la decisión de que no pasara este proyecto de ley? Seguimos. Dice el gobierno nacional que a su juicio este proyecto de ley desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios. Dice también el artículo 3 de la 617 del 2000, prevé que los ingresos corrientes de libre destinación son aquellos que no tienen destinación específica por destinación de la ley o acto administrativo. Dice también aquí que es precisa la intervención, pues al tenor del artículo 287 de la Constitución Política de nuestro país, la ley debe respetar las autonomías de las entidades territoriales para administrar sus recursos. Ojo con lo que estoy diciendo acá, porque de aquí fue donde se pegó prácticamente el gobierno nacional para no dejar pasar este proyecto de ley. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Con qué se come? ¿Con qué se mastica?
se conjuga de la siguiente manera, que como es un artículo constitucional, y ustedes saben que la Constitución es norma de normas y es de obligatorio cumplimiento, pues este artículo 287 de la Constitución Política de la Carta Magna de nuestro país establece que la ley debe respetar las autonomías de las entidades territoriales para administrar recursos. ¿Y cuáles son esas entidades territoriales? Las alcaldías, las gobernaciones, ¿sí? Que deben de tener esa libertad. Entonces, eh, argumenta el gobierno nacional que imponer esta carga estaría violando esa autonomía. Seguimos entonces analizando. En primer lugar, la Constitución no ordena ni autoriza expresamente que los municipios reconozcan honorarios a los ediles. Ojo con este subrayado. Esto es muy importante. Vuelvo y lo repito. En primer lugar, dice el gobierno, en primer lugar, la Constitución no ordena ni autoriza expresamente que los municipios reconozcan honorarios a los ediles. El artículo 323 de la Constitución únicamente establece que en cada una de las localidades habrá una junta administradora local elegida popularmente para periodos de 4 años y lo que ya conocemos. Eso es lo que dice el gobierno nacional, que la Constitución no se enfatiza dentro de ese pago de esos honorarios. Dice también que por el contrario, como se desarrolla ampliamente en la objeción por inconveniencia, este proyecto de ley genera un impacto fiscal negativo sobre las finanzas públicas. Lo que estoy diciendo en estos momentos es lo que dijo el gobierno nacional para que la Corte Constitucional no dejara pasar el proyecto de ley 54 que regulaba el pago de los honorarios a los ediles y demás situaciones que ya las hemos mencionado que eran benéficas para las juntas administradoras locales. Abro paréntesis con lo que voy a decir y lo dice taxativamente aquí el gobierno nacional mediante la sentencia 078 del año 2018. En opinión del Gobierno Nacional, el artículo 2 que modifica y adiciona el artículo 42 de la Ley 1551 del 2002 no satisface los requisitos que exige la jurisprudencia por considerar que la intervención del legislador en la destinación de los recursos que son propiedad de los entes territoriales, en este caso los municipios, se ajusta a la Constitución. El Gobierno Nacional sigue y sigue y sigue argumentando que no es constitucional y que no es constitucional y que no se le puede poner esta carga a las entidades territoriales. Seguimos entonces. Actuación del Congreso de la República. Entonces ya hemos observado la primera parte, tenemos que es el gobierno nacional. Aquí la segunda parte es el Congreso de la República y en el medio está la Corte Constitucional, quien es la que va a decidir. Ahora vamos a mirar qué dijo el Congreso de la República. Y es que el Congreso de la República dijo que indican que el artículo tercero de la ley 617 del 2000 dispone que los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con ingresos corrientes de libre destinación, los cuales en la actualidad se pagan los honorarios a los concejales. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera como se le están pagando los honorarios a los concejales, el Congreso de la República dice que debe de existir una igualdad con los ediles, con las juntas administradoras locales, toda vez que son corporaciones de igual importancia reconocidas por la Constitución Política de Colombia y es en el artículo 318 y 323 los cuales nos hablan de las juntas administradoras locales. De ahí empieza el Congreso de la República a dirigirse a la Corte Constitucional para que declare la exequibilidad, es decir, para que continúe este proyecto de ley 54. Muy bien. Aquí dice también que los concejales no tenían remuneración hasta el año 1994 que empezaron a recibirla. Seguimos bajando. Yo le estoy haciendo un recuento de todo esto. Son como más o menos, supongo yo, son 40 páginas. Son 40 páginas. Bueno, agrega que el Congreso de la República dice, agrega que el proyecto de ley busca reivindicar la labor de los ediles en Colombia, quienes representan la primera base de la democracia participativa. Yo aplaudo esto que dice aquí el Congreso. Lo quiero leer en la última parte. Son los ediles quienes representan la primera base de la democracia participativa, es decir, son los primeros pasos en política que comienzan a dar los funcionarios cuando son elegidos por voto popular. Son los ediles. Y dice, en el sentido de acercar a los ciudadanos a la administración pública. Me parece muy bonito lo que hace aquí el Congreso de la República.
que desde los ediles es donde se comienzan a elegir por voto popular. Y recordemos que los ediles son una corporación muy antigua. Los ediles vienen regulados desde el Acuerdo 01 de 1968. Imagínense, desde 1968 y los ediles no tienen remuneración. Bendito sea el Señor. Bueno, seguimos entonces. Ustedes conmigo y yo con ustedes. Estamos aquí conectados para que entendamos de dónde se está estableciendo, porque esto es un acontecimiento histórico. Esto es un video que va a quedar para la historia, porque hoy 28 de octubre la Corte Constitucional decidió darle viabilidad al pago en la remuneración de los ediles. Muy bien, sigamos entonces. En cuanto a las razones del legislador para establecer la fórmula de la obligatoriedad, señalan que el pago de los honorarios a los ediles es una disposición similar en el parágrafo primero del artículo 42 de la ley 1551 del obligatoriedad para los municipios con más de 100.000 habitantes de garantizar el pago de la seguridad social de los ediles. ¿Qué quiere decir aquí el Congreso? Que si bien está establecido la obligatoriedad para el pago de la seguridad social, y nosotros hablamos de seguridad social, hablamos de salud y hablamos de ARL. Sin embargo, leyendo la misma ley 1551, en el artículo 42, en los incisos posteriores, habla de la pensión. ¿Y qué problema que tenemos con la pensión aquí en Armenia? Cuando la anterior administración le dio por entablar una demanda de nulidad en contra de la pensión de los ediles. Mejor dicho, no ganamos honorarios, pero sí nos quitan la pensión. ¡Qué injusticia! Sigamos analizando. El argumento técnico de la exposición contenida en el proyecto de ley obedeció al rango de clasificación. Quiero que me presten mucha atención aquí en la clasificación de los municipios. Los municipios están clasificados desde primera hasta sexta categoría. ¿Y esto qué quiere decir? Que los municipios, para tener un rango de presupuesto dentro de ese gasto y de esa inversión, se clasifican en estas escalas dentro de esa misma inversión y dentro de ese mismo de esa misma, no inversión, esto tiene otro nombre, dentro de esa misma, se me va el nombre en estos momentos, bueno, pero les leo. Mm, el desarrollo municipal y el desempeño fiscal de los municipios con más de 100.000 habitantes, los cuales, según el Departamento Administrativo DANE, en proyecciones de 2016, representan 61 municipios que tienen más de 100.000 habitantes. En toda Colombia solo son 61 municipios que tienen más de 100.000 habitantes, excluyendo Bogotá, según análisis de los resultados del informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación sobre el desempeño fiscal y municipal para el año 2015. De los 62 municipios en el país con más de 100.000 habitantes, 13 tienen un rango de clasificación solvente en un desarrollo robusto y un desempeño fiscal arriba de 83 puntos. Abro paréntesis, el promedio de desempeño fiscal es de 89 puntos, o sea que están bien y pueden asumir esa carga. Esa fue la investigación que hizo el Congreso de la República, porque no iban a ser ellos tan, ¿cómo es la palabra? Mm, aprobar una ley a ciegas. Ellos no lo iban a hacer. Ellos lo que tenían que hacer era un estudio. Ellos tenían que hacer ese estudio si eso podía ser viable y si los municipios podían aguantar esa carga del pago de los honorarios a los ediles. En este mismo sentido, 46 municipios tienen un rango de clasificación sostenible. Oiga, que son sostenibles, o sea, que sí la pueden llevar. Anteriormente hablamos de los que están bien, ahora hablamos de los sostenibles, de los cuales 19 tienen un desarrollo robusto. Bueno, eso ya lo hablamos acá. De los municipios restantes, uno tiene clasificación vulnerable y el otro en riesgo. Sin embargo, el desempeño fiscal en el promedio son 60 puntos. Solo uno de todos los que estamos mencionando. Es decir, palabras más, palabras menos. Estos mismos municipios sí aguantan la carga presupuestal, según el análisis que hizo el Congreso de la República. Entonces, miren lo que dijo el Congreso de la República. Por las anteriores razones consideramos que no es procedente la objeción de inconstitucionalidad, dado que el fundamento hermenéutico de primer nivel de la Honorable Corte Constitucional que tiene fuerza vinculante. Oiga,
Dijo, por las anteriores razones consideramos que no es procedente la objeción de inconstitucionalidad propuesta por el gobierno nacional. Seguimos analizando la sentencia. Le voy haciendo muy rápido porque yo sé que son las 10 de la noche, son las 10 pasadas de la noche, son las 10:22. Muchas gracias a las personas que están conectadas, que me están observando, pero estamos analizando jurídicamente por qué fue el contexto y el desarrollo que ha llevado a lo que se determinó hoy por parte de la Corte Constitucional. Bueno, ¿qué dijo entonces el Congreso el concepto del Procurador General de la Nación? Vamos a hablar, ¿qué dijo la Procuraduría? Dijo, primero, declarar infundadas las objeciones gubernamentales, es decir, por el gobierno nacional por inconstitucionalidad, formuladas en contra del proyecto de ley número 54 del 2015, por lo cual se autoriza el reconocimiento de los honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales en el país y se dictan disposiciones. Segundo, declarar la constitucionalidad condicionada del artículo segundo del proyecto de ley número 267-16, Cámara 54-2015, Senado. Perfecto. Es el mismo proyecto de ley 54 del 2015, por lo cual se autoriza el reconocimiento de los honorarios de los ediles. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que la Procuraduría dijo, sí, no hay problema, páguele a los ediles, no hay problema. Siempre ha sido un trabajo gratis. Han trabajado gratis durante muchos años. Llegó el momento de reconocerles un poquito de lo mucho que han hecho por Colombia. Seguimos aquí. Sostiene que los honorarios de los ediles son una especie de gastos de funcionamiento. Oiga, funcionamiento que pueden ser solventados con los ingresos de libre destinación. Pueden ser solventados con los ingresos de libre destinación. Muy bien. Seguimos analizando acá la sentencia 078 del año 2018. Seguimos acá analizando. Quiero observar algo aquí para explicarles un punto que quiero que me entiendan. Listo. Seguimos acá, conectados. Muy bien. Dice acá, análisis material de las objeciones gubernamentales. El gobierno nacional, conformado por el presidente de la República y el ministro de Hacienda y Crédito Público, formuló una objeción de inconstitucionalidad por lo que ya estamos analizando. O sea, que el gobierno dijo, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Que es un impacto fiscal negativo, que a los municipios no se les puede imponer esa carga, que no aguantan esa carga. El Congreso de la República dijo que sí aguanta la carga, según con los estudios que realizó, según con lo que ha consultado por parte del DANE, etcétera. Bueno, sigamos analizando, sigamos pasando páginas, vamos pasando páginas y vamos avanzando a lo que en verdad se necesita saber. Dice aquí, ahora hablemos qué dijo la Corte Constitucional, qué ha dicho frente a este tema. La Corte dice que como se puede observar, la novedad que trae el proyecto de ley objetado consiste en pasar de un sistema fundado en la gratuidad de la actividad del edil ad honorem a uno remunerado bajo la condición de que se trate de un municipio con una población superior a 100.000 habitantes. El pago de los honorarios se convierte así en un deber para tales entidades territoriales. La fuente de ingresos que será afectada para cubrir dichos emolumentos será aquella de los ingresos corrientes de libre destinación. Oiga, corrientes de libre destinación. Muy bien. Decimos entonces, seguimos aquí analizando rápidamente. Vamos. Dice aquí una parte, la Constitución habla de lo siguiente, al no estar regulado expresamente a nivel nacional la remuneración de los ediles, esta corporación ha señalado que en principio es aplicable el concepto de cláusula general de competencia del Congreso de la República, es decir, que el Congreso sí podría definir si puede o no puede haber esa remuneración para los ediles, según la cual le corresponde al Congreso dictar las leyes en todos aquellos asuntos que puedan ser materia de configuración normativa y cuya regulación no haya sido atribuida a otra rama u órgano independiente, incluso si estos temas no están comprendidos dentro de las funciones que le han sido asignadas expresamente en el artículo 150 o el texto superior. Muy bien, ¿y esto con qué se come? Ustedes tranquilos.
Dice aquí la Corte, en virtud de no haber establecido el constituyente el carácter remunerado o ad honorem, es decir, si se paga o no se paga a los ediles o miembros de las juntas administradoras locales, ni en el artículo 318 para los demás municipios, ni en los artículos 322, 323, 324 de la Constitución Política de Colombia para las juntas administradoras locales o del Distrito Capital, el legislador, por consideraciones de conveniencia, se encontraba y se encuentra en libertad de disponer que los ediles puedan desempeñar sus cargos de manera remunerada o de forma gratuita, sin que ello signifique que se vulnere la Constitución Nacional con una u otra decisión sobre el particular. Ahí está, eso es lo que está diciendo la Corte. Y uno pensaría que con todo esto que está diciendo la Corte, pues va a fallar a favor de que se establezca por ley el pago de la remuneración de los ediles, ¿sí? Aunado a lo anterior, es relevante señalar que a pesar de las diferencias en sus labores, la naturaleza jurídica, la vinculación con el Estado de los ediles es similar a de los concejales. Oiga, similar a la de los concejales, en cuanto que son miembros de una corporación de elección popular de orden municipal. En ambos casos se trata de servidores públicos. Un edil y un concejal son servidores públicos. Pilas con eso. Que no perciben un salario, esa es la gran diferencia entre los concejales y los ediles. Ni tienen prestaciones sociales. Bueno, las prestaciones sociales sí están reguladas. Tampoco cumplen su función de un empleo, razón por la cual en principio el legislador está facultado para determinar si les fija honorarios o si permanecen con un régimen ad honorem. Perdón. Y seguimos aquí avanzando en la sentencia y yo quiero llegar aquí a una parte muy importante. Ahora sí, ustedes tranquilos, ya llegamos a la conclusión. Y dice la Corte Constitucional en esta sentencia, cuando uno la lee, cuando va casi llegando al final, uno pensaría que la Corte va a fallar a favor, pero para mí dio un giro. ¿Y ese giro qué es? En conclusión, en virtud del principio de autonomía financiera y presupuestal de las entidades territoriales, si bien el legislador es competente para regular el reconocimiento y pago de los honorarios de los ediles, le está vedado imponer dicha carga a determinados municipios. Ahí dio un giro la Corte que uno pensaría no iba por el camino que yo pensaba, sino que se fue por el otro. Yo pensé que iba para el norte y se metió fue para el sur. En función de su población e incluso afectar de manera parcial sus recursos, por cuanto se trata de una medida de intervención desproporcionada en una fuente endógena de financiación. Ahí fue cuando en el año 2018, como dice coloquialmente, quedamos nosotros viendo un chispero. Los ediles volvieron a quedar como estaban, a discrecionalidad si la administración municipal o los concejales determinaban si podían o no podían ganar unos honorarios. Mejor dicho, quedamos como estábamos. Entonces, se siguió avanzando en estas situaciones y ya dentro de ese orden de ideas, la Corte falló de esa manera y falló y dice así, aquí vamos a leer el fallo, leamos de una vez el fallo de la sentencia 078 del año 2018 y dice así, declarar parcialmente fundada, oiga, parcialmente fundada la objeción por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno Nacional contra el artículo segundo del proyecto de ley 54 del 2015 Senado de la República, por lo cual se autoriza el reconocimiento de los honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país y se dictan disposiciones. Como quien dice, no pasó. ¿Sí? Esto, palabras más o palabras menos, quiere decir que en el año 2018, o sea, le dijo sí, pero no. Dijo, gobierno nacional, usted tiene la razón, Congreso, usted tiene razón. Entonces lo declaró parcialmente fundado para que sean los mismos municipios quienes tomen la decisión. Ahí está. Ahora sí, trasladémonos entonces a lo que pasó el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Muy bien. El día de hoy tenemos que la Corte declara constitucional. Oiga, ¿se acuerdan que hablamos de una inconstitucionalidad? ¿Y qué quiere decir inconstitucionalidad? Que va en contra de la Constitución, que no pasó. Aquí dice, la Corte Constitucional declara constitucional, es decir, sí, después de 2 años, sí. Y dice,
declara constitucional el proyecto que autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país. Y esto, en síntesis, ¿qué es? El boletín número 156, hoy, Bogotá, 28 de octubre del 2020, dice que la sala plena de la Corte Constitucional, oiga, la sala plena, con ponencia de su presidente Alberto Rojas, declaró exequible, oiga, exequible, o sea, pasa. Hay dos términos jurídicos que manejan las cortes, que son declarar la exequibilidad o la inexequibilidad. Exequibilidad quiere decir que sí, que pasa, que está fundamentalmente desarrollada y que se le dieron la viabilidad. Inexequibilidad quiere decir que no, para este caso que no pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Declaró que sí está bien fundado el proyecto de ley y dice, declara exequible el proyecto de ley 54 del 2015 del Senado de la República y dice que autoriza, oiga, autoriza el reconocimiento de los honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales de todo el país. Bravo, bravo, sí señor. Si se destinan otros recursos en el gobierno nacional para otras causas, hablemos del proceso de paz, hablemos de la plática que le iban a invertir a Bianca, ustedes que creen o yo no sé cuántos billones de pesos que le iban a invertir a Bianca y demás destinaciones y rubros presupuestales que quién sabe a dónde estarán. ¿Por qué no reconocer el trabajo de un edil? Vea, yo en estos momentos era una de las personas que pensaba que que era como llegar a calentarse y ya cuando usted se compromete de verdad con un trabajo, yo les podría mostrar. Y el que quiera, le muestro la carpeta que hasta el momento tengo en todo el año de los oficios enviados a las diferentes entidades territoriales. Es que cuando usted se hace elegir o usted trabaja, usted tiene que demostrar, valga la redundancia, con trabajo. Una la función la realiza de corazón y demostrándola con labor. Y de lo que es hoy depende del mañana. Del desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Ahí les dejo para que lo sigan pensando. Oiga, el gobierno nacional en su momento sostuvo que el artículo segundo del mencionado proyecto vulneraba los artículos 287 y 362 de la Carta Política por considerar que desconocía el derecho que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios. Y señaló la Constitución y señaló que la Constitución no ordena ni autoriza expresamente que los municipios reconozcan honorarios a los ediles y si bien la medida busca alcanzar un fin legítimo como lo es reconocer la labor que realizan los ediles, obligar a los municipios cuya población sea superior a 100.000 habitantes a pagarles sus honorarios no era en su concepto estrictamente necesario. Se debe contextualizar algo, que la sentencia 078 del 2018, que era la que estábamos leyendo anteriormente, la Corte había declarado parcialmente fundada la objeción por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno Nacional, lo cual, haciendo la aclaración, hoy la Corte Constitucional la declaró exequible, toda. Es decir, procede el pago a los ediles. Yo frente a ese aspecto, si me equivoco, les ruego a ustedes que me disculpen. Solamente es una opinión que a grosso modo me atrevo a dar frente al análisis que estamos dando o estamos estudiando a lo que la Corte Constitucional ha dicho el día de hoy en declarar la exequibilidad del proyecto de ley 54 del año 2015. Después de 5 años, entonces el gobierno nacional, perdón, la Corte Constitucional, porque el gobierno nacional ni fu ni fa, no dijo, mejor dicho, lo que quería era que se hundiera. Muy bien. En resumen, para irnos a dormir, en resumen, dice que la Corte Constitucional lo que hizo fue declarar un ajuste, declarar proporcional a la Constitución de 1991 este proyecto de ley 54 del año 2015. Y dice que declara fundado y ve con buenos ojos que a los ediles de Colombia se les reconozcan los honorarios por secciones, por sesiones o plenarias y comisiones a los miembros de las juntas administradoras locales. Y una de las cosas más importantes de este proyecto de ley son estas.
Primero, el control político que se puede realizar, que ya vamos a tener nosotros una autoridad para realizar un control político frente a todas las actuaciones administrativas de los funcionarios públicos, de las diferentes secretarías de la administración municipal. Segundo, que los ediles ya no van a, las juntas administradoras locales ya no van a expedir resoluciones, sino acuerdos, oiga, acuerdos locales. Los consejos municipales expiden acuerdos, ¿sí? Y nosotros vamos a expedir también acuerdos locales, ¿sí? Y tercero, los honorarios. Los honorarios. Bueno, seguimos entonces acá. Bueno, fueron 7 años de lucha. Fueron 7 años, o a pesar que el proyecto de ley es el proyecto de ley 54 de 2015, hay que entrar a analizar desde cuándo se empezó a formular ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley se empezó a tejer, a estudiar, a analizar cómo iba a quedar y cómo se iba a pasar al Congreso de la República del año 2013. A mí me parece que ese proyecto de ley, mejor dicho, no me atrevo a decir quién lo formuló. No, me puede quedar mis dudas. Más bien no entremos a andar en el tema político. Compañeros, muchas gracias por observar este video. Espero haya sido de su agrado. Me disculpan si en algo me he equivocado. Quería entrar a ahondar un poco más en este tema de las juntas administradoras locales para que todos pues pudiéramos establecer por qué el día de hoy la Corte falló de esa manera o ha tomado esa decisión. Quiero mirar aquí algo porque sí me quedó una duda ahorita en un tema que toqué. Dice de la siguiente manera. ¿Cómo se clasifican los municipios? Los municipios entonces se clasifican en en las categorías de 1 a 6 y categoría especial de acuerdo a su número de habitantes y a sus ingresos corrientes de libre destinación. Quería especificar eso porque no me las conozco todas, soy una persona igual que ustedes, que como ser humano me puedo equivocar. Entonces, ¿cómo se definen las categorías de los municipios? Según su población y según sus ingresos corrientes de libre destinación, como lo especifica la ley 617 del 2000. Los municipios de primera categoría son aquellos distritos o municipios con población comprendida entre 100.001 habitantes a 500.000. Y ahí vamos bajando. Y sus ingresos corrientes de libre destinación sean superiores a 100.000 hasta 400.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahí está. Y ahí van bajando de segunda. Ya son los municipios que cuentan entre 50.001 a 100.000 habitantes y sus ingresos de libre destinación sean entre 50 y 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los de cuarta, los de no, eso lo consultan ustedes en la página web. A todos ustedes muchas gracias. Muchas gracias por analizar este video, a las personas que lo están observando. Eh, Aplaudimos lo que ha dicho la Corte Constitucional el día de hoy, declarar exequible totalmente la Ley 54 del año 2015. Seguimos entonces y mañana entraremos a analizar un poco más. Los invito el día de mañana a las 9:30 de la mañana a Impacto Social. Impacto Social con el reportero Steven. A todos los ediles de Colombia, muchas gracias. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les proteja. Que el Espíritu Santo llene de muchas bendiciones, de mucha paz y de mucha tranquilidad todos los hogares colombianos y a todos los ediles de Colombia muy felices y contentos por esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Muy bien, que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Muchas gracias por observar este video. Buen día para todos y nos vemos en Impacto Social por los 106.9 FM Sul de Maida Radio aquí en Armenia, o en la aplicación, la pueden bajar por el Google Play, Sul de Maida Radio, o también yo transmito aquí en vivo por la página del reportero Steven a las 9:30 de la mañana. Nos vemos. Dios les guarde.